El teléfono sonó a las 10 de la noche. Ya estaba en la cama con un libro que no leía, solo pasaba la vista por las líneas pensando en lo mío. Un número desconocido apareció en la pantalla. Normalmente no contesto llamadas de extraños, pero la mano se movió sola hacia el teléfono. ¿Marina? La voz era femenina, tranquila y fría como una mañana de febrero. Me llamo Isabel. Soy la esposa de Carlos. Algo se rompió dentro de mí. Me senté en la cama, presionando el teléfono contra mi oreja tan fuerte que se clavó en la piel. Y quiero decirte solo una cosa. Continuó sin prisa. No confíes en mi marido. Tonos de llamada. Había colgado. Me quedé sentada en la cama arrugada, mirando la oscuridad tras la ventana. Carlos estaba de viaje de negocios, en Barcelona. Se había ido hacía 3 días. Llamaba cada noche, hablaba de reuniones, de cansancio, de cuánto me echaba de menos. Y ahora esta mujer, su esposa. Yo sabía de ella, por supuesto. Carlos me lo contó en nuestra tercera cita, honestamente, abiertamente, mirándome directo a los ojos. Dijo que el matrimonio estaba muerto hace tiempo, que él e Isabel vivían como vecinos, que el divorcio era cuestión de tiempo. Solo necesitaba hacerlo todo correctamente, dividir los bienes, no cometer errores. Habían pasado 18 meses desde entonces. 18 meses desde que entró en mi vida y todo cambió. Nos conocimos en una feria inmobiliaria en IFEMA. Trabajaba allí por contrato. Mi agencia se encargaba de la promoción de una constructora. Estaba en el stand, repartía folletos, sonreía a los visitantes, respondía preguntas sobre distribuciones y programas hipotecarios. Un trabajo como cualquier otro, nada especial. Se acercó hacia el final del día, cuando el flujo de gente ya había disminuido. Alto, bien cuidado, con un traje caro. Tomó un folleto, lo hojeó, preguntó algo sobre plazos de entrega. Le respondí. Él sonrió. Luego preguntó si quería un café. El turno ya había terminado, a juzgar por cómo recogía mi bolso. Quise rechazar, pero me miraba tan atentamente, con tanto interés genuino, que el sí salió solo. Fuimos a una cafetería en la planta baja. Hablamos de trabajo, de Madrid, de la vida. Me contó sobre su negocio de construcción. Había heredado la empresa de su padre hacía 5 años. Ahora dirigía una compañía de 50 personas. Hablaba con facilidad, sin presumir, con esa seguridad que no viene del dinero, sino de entender tu lugar en el mundo. Yo acababa de empezar a recuperarme de lo que pasó con Andrés. Andrés había sido mi prometido. Salimos durante 3 años, planeábamos la boda, elegíamos el vestido. Ya me imaginaba nuestra vida. Un piso, niños, desayunos juntos los domingos. Y él, 2 meses antes de la boda, se escapó con mi amiga Elena. Simplemente me escribió un mensaje. Perdóname, no puedo, necesito aclararme. Y una semana después vi su foto en redes sociales. Ellos en la playa, besándose frente a la puesta de sol. Después de eso algo se rompió en mí. No ruidosamente, no con escándalos. Simplemente en un momento comprendí que ya no confiaba en nadie. Que el mundo que parecía tan comprensible y seguro estaba en realidad lleno de traición. Carlos apareció justo cuando más necesitaba a alguien confiable. No tenía prisa, no presionaba, no exigía. Simplemente estaba ahí. Llamaba cada día, preguntaba cómo estaba, proponía vernos. Traía flores, no ramos pomposos enormes, sino composiciones modestas de flores silvestres que tanto me gustaban. Me llevaba al teatro, a exposiciones, a restaurantes acogedores donde se podía hablar de todo. En la tercera cita me dijo la verdad. Marina, debo ser honesto contigo, dijo mirándome a los ojos. Estoy casado. Hace 15 años Isabel y yo nos casamos por amor. Pero el tiempo lo cambia todo. Ahora vivimos juntos, pero cada uno por su lado. Entiendo si no quieres continuar. Guardé silencio. Dentro todo hervía.
rabia, dolor, decepción. Otra vez engaño. Otra vez me usan. Pero Carlos no apartó la mirada. Voy a pedir el divorcio, añadió en voz baja. Solo dame tiempo para hacerlo bien. Isabel merece una separación digna, no un escándalo. 6 meses más y seré libre. Debería haberme levantado e irme, pero no lo hice. Quizás porque estaba cansada de estar sola. Quizás porque él realmente parecía sincero. O porque, después de Andrés, simplemente ya no sabía confiar en mis sentimientos y decidí confiar en las palabras ajenas. Seguimos viéndonos. Carlos siempre encontraba tiempo para mí. Incluso cuando estaba sobrecargado de trabajo, venía aunque fuera por 1 hora, solo para sentarse a mi lado, abrazarme, decir que yo era lo más importante. Me daba regalos, una pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de corazón, perfume que mencioné de pasada, entradas al concierto de mi grupo favorito. Decía las palabras correctas. Me llamaba su destino, su salvación. Prometía que pronto estaríamos juntos de verdad. Alquilaríamos un piso, luego compraríamos el nuestro, un nido familiar donde empezaríamos una nueva vida. Yo creía. En la cómoda de mi piso alquilado de una habitación en Vallecas había una pequeña joyero. Dentro guardaba el anillo de mi abuela con un granate rojo oscuro, color de sangre seca. La abuela me lo dio antes de morir, apretando mi mano con sus dedos nudosos. Este anillo lo llevó mi madre, susurró entonces. Y a ella se lo regaló su marido el día de la boda. Dáselo a tu hija cuando te cases, que proteja vuestro amor. Iba a ponérmelo en mi boda con Andrés, pero no llegué a tiempo. Ahora guardaba el anillo esperando otra boda, con Carlos. Solo que pasaron 6 meses, luego otros 6, luego más. Isabel no acepta las condiciones del divorcio, explicaba Carlos. Exige la mitad del negocio. Necesitamos un buen abogado y eso lleva tiempo. Ahora no es buen momento, decía en otra ocasión. Tenemos un gran contrato. Si se cae la empresa perderá dinero. Espera un poco más. Yo esperaba. 18 meses. Y ahora su esposa me había llamado y dicho: no confíes en mi marido. El teléfono volvió a vibrar en mis manos, el mismo número. Contesté sin decir palabra. Entiendo que es duro escuchar esto. La voz de Isabel sonaba cansada, pero firme. Pero necesitamos vernos. Créeme, es por tu bien. ¿Para qué? Solté. ¿Para que me montes una escena de celos? ¿Una escena? En su voz sonó algo parecido a una risa amarga. No, Marina, no voy a montar escenas. Solo quiero que conozcas la verdad, sobre Carlos, sobre ti y sobre mí. Carlos me lo contó todo. Apreté el teléfono más fuerte. Que hace tiempo no tenéis nada, que quiere el divorcio. Precisamente de eso quiero hablar. Me interrumpió Isabel. Mañana a las 2 de la tarde. Café Gijón en Gran Vía, frente al edificio Telefónica. Te esperaré. No iré. Irás, dijo tranquila. Porque eres una chica inteligente y porque necesitas respuestas. Tonos de llamada. Bajé el teléfono a mis rodillas y miré fijamente la oscuridad tras la ventana. Carlos me había llamado hacía 1 hora. Hablaba de una cena con socios, se quejaba del clima barcelonés. Decía que me echaba de menos, que 2 días más y volvería. Su voz sonaba sincera, cálida, real. Pero la voz de su esposa también sonaba real. ¿Quién de los dos mentía? ¿O mentían ambos? Saqué el joyero de la cómoda, abrí la tapa. El anillo de la abuela yacía sobre un cojín de terciopelo. El granate brillaba a la luz de la lamparita de noche. Pasé el dedo por el metal frío. Protege vuestro amor, susurré al vacío. ¿Pero qué amor debo proteger si ya no sé qué es verdad y qué es mentira? Mañana a las 2 iría al café en Gran Vía, porque Isabel tenía razón.
Necesitaba respuestas. Carlos llamó por la mañana cuando ya llevaba 1 hora sentada en la cocina, mirando una taza de café frío. «Buenos días, cariño». Su voz sonaba animada, casi alegre. «¿Cómo dormiste?» «Bien», mentí. «Hoy es el último día de reuniones», contaba, y oía cómo detrás de él se cerraban puertas, resonaban voces. «Mañana por la noche ya estaré en casa. ¿Me has echado de menos?» «Mucho». «Yo también. Te traeré una sorpresa de Barcelona». Nos despedimos. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré el reloj. Las 10:30. Faltaban 2 horas y media para el encuentro con Isabel. Debería haber cancelado esa cita. Llamar y decir, «No voy, no quiero, dejadme en paz». Pero los dedos no obedecían. En su lugar fui al baño, abrí la ducha y me quedé mucho tiempo bajo los chorros calientes intentando lavarme la ansiedad. Encontré el Café Gijón en Gran Vía sin dificultad. Entré, eché un vistazo. Había pocos clientes. Un par de estudiantes junto a la ventana, un hombre de mediana edad con un portátil, una mujer en una mesa del fondo. Ella. Isabel estaba sentada erguida, con las manos cruzadas sobre la mesa. Abrigo azul marino, bufanda clara, peinado cuidado. Aparentaba unos 40 y tantos, pero se veía bien cuidada, no de manera llamativa, sino con la tranquila dignidad de alguien que conoce su valor. Nuestras miradas se encontraron. Asintió, invitándome a sentarme. Me acerqué intentando mantenerme segura, aunque dentro todo temblaba. «Marina», dijo en voz baja. «Gracias por venir, siéntate». Me dejé caer en la silla de enfrente. La camarera apareció a mi lado. Pedí automáticamente un capuchino, aunque no tenía ningunas ganas de beber. «Seguramente estás enfadada conmigo», comenzó Isabel cuando nos quedamos solas. «Piensas que vine a montarte una escena, acusarte, humillarte». «¿Y no es así?», solté bruscamente. «No», negó con la cabeza. «No soy tu enemiga, Marina, más bien lo contrario». Abrió el bolso, sacó una carpeta, la puso sobre la mesa entre nosotras. «¿Carlos te habló de nuestro matrimonio?», preguntó. «Sí. Dijo que hace tiempo vivís como extraños, que el divorcio es cuestión de tiempo». «Entiendo». Su rostro no cambió. «¿Qué más dijo?». «Que exiges la mitad del negocio». Sentí cómo me ponía a la defensiva, aunque no entendía por qué. «Que alargas el tiempo, no le dejas divorciarse». Isabel abrió la carpeta, puso sobre la mesa varias fotografías. «Este es el regalo que Carlos me hizo por nuestro aniversario de boda el año pasado». Señaló la primera foto. Una pulsera de plata con un colgante en forma de corazón. La sangre se me fue del rostro. Una pulsera igual yacía en mi casa en el joyero. Carlos me la había regalado hacía 6 meses. Y esta, Isabel sacó otra imagen, es nuestra foto juntos hace 3 semanas. Cena de empresa de su compañía en el restaurante Botín. En la foto Carlos abrazaba a Isabel por los hombros. Ambos sonreían. Parecían una pareja matrimonial completamente normal. Me dijo que en diciembre no había tenido ninguna cena de empresa. Susurré. La hubo. Yo asistí como su esposa. Me presentó a los socios. Isabel sacó el último documento, un extracto bancario. Mira las fechas y lugares. Pasó el dedo por las líneas. Restaurante La Barraca, 12 de octubre. ¿Estuviste allí con Carlos esa noche? Asentí. Recordaba esa cena. Dijo que se le había liberado la noche, que quería pasarla conmigo. Cuenta para 2, 120 euros, continuó Isabel. Su tarjeta. Y esto. 20 de octubre, Café de Oriente, comida, 25 euros. ¿Estuviste allí? No. Yo tampoco. En su voz sonó cansancio. Entonces había alguien más. La camarera trajo mi capuchino. Miraba la taza sin poder tomarla. Carlos nos miente a las 2, Marina, dijo Isabel en voz baja. A mí me dice que tiene una crisis de mediana edad
que necesita tiempo para aclararse. Me pide paciencia. Me regala flores, va conmigo a eventos familiares. Hace el papel de marido atento. «Pero está en Barcelona ahora», solté. «De viaje de negocios». Isabel sacó el móvil, abrió una fotografía. «Esto es de ayer», me mostró la pantalla. Carlos cerca de nuestra casa en Chamberí. Noche, las 9. En la imagen Carlos salía del portal con una bolsa de basura en la mano. El mundo se desdibujó ante mis ojos. ¿Qué Barcelona? Isabel guardó el teléfono. Estuvo aquí, durmió en casa. Por la mañana se fue al trabajo, como siempre. Pero me llamó, hablaba de reuniones. Y a mí también me llamó, asintió. Decía que se retrasaba en el trabajo, que tenía una reunión con proveedores. Marina, llevo 15 años casada con este hombre. Sé cuándo miente. Agarré la taza, me quemé los dedos, pero no sentí dolor. Di un sorbo. La espuma caliente me quemó los labios. ¿Por qué me enseñas esto? Pregunté entre lágrimas que se acercaban. ¿Para que lo deje? ¿Para liberarte el camino? No. Isabel me miró directamente a los ojos. Quiero que me ayudes. ¿Ayudarte? ¿En qué? Creo que Carlos tiene a alguien más. Una tercera. Y necesito pruebas. Retrocedí como si me hubiera golpeado. ¿Una tercera? ¡Estás loca! Marina. Isabel se inclinó más cerca. Soy psicóloga. Llevo 20 años trabajando con personas. Tengo consulta privada y veo patrones de comportamiento. Carlos tiene días de la semana en que no está disponible para mí. Los miércoles supuestamente tiene reuniones hasta tarde. ¿Para ti también hay días así? Viernes, susurré. Dice que gimnasio con socios. Y los sábados inspecciona obras, por eso no está localizable todo el día. Terminó Isabel. 3 mujeres, 3 horarios, todo calculado. Esto es absurdo. Negué con la cabeza. Te lo estás inventando. Entonces, comprobémoslo. Sacó una tarjeta, me la extendió. Llama a Carlos. Pídele una cita este sábado. Inesperada, urgente. Dile que te encuentras mal, que necesitas hablar con él. Veamos qué responde. Tomé la tarjeta. Solo tenía el número de teléfono de Isabel, nada más. ¿Y si acepta? Pregunté. Entonces me equivoco. Isabel se encogió de hombros. Y puede seguir viviendo con la conciencia tranquila. Pero si se niega, si inventa una excusa, entonces tengo razón. Y las dos necesitamos conocer toda la verdad. Me quedé sentada apretando la tarjeta entre los dedos. El capuchino se enfriaba en la taza. Tras la ventana, la gente se apresuraba con sus asuntos, la ciudad vivía su vida. Y yo de repente comprendí que mi vida, que parecía tan clara ayer, se había hecho añicos. ¿Para qué necesitas esto? Pregunté con voz ronca. No basta con que te engañe. Necesito pruebas para el divorcio, respondió Isabel tranquila. Según las capitulaciones matrimoniales, si se demuestra la infidelidad, la división de bienes se hace a mi favor. Pero lo principal no es eso. Guardó silencio, luego continuó más bajo. Lo principal es que estoy cansada de vivir en esta mentira. Quiero conocer la verdad, toda. Y creo que tú también. Me levanté casi volcando la silla. Necesito pensarlo. Por supuesto. Isabel se quedó sentada. Tienes mi número. Llama cuando estés lista. Salí corriendo del café al aire helado. Caminé por Gran Vía sin ver el camino, y lo único en lo que podía pensar era en llamar a Carlos y escuchar la verdad. O la mentira. Ya no sabía cuál era la diferencia. No pegué ojo en toda la noche. Estaba tumbada en la oscuridad, escuchando cómo tras la ventana silbaba el viento, arrastrando por el asfalto las hojas mojadas. La tarjeta de Isabel yacía en la mesilla de noche, un rectángulo blanco en la sombra nocturna.
Carlos volvió de Barcelona por la tarde, como había prometido. Llamó desde el metro. Dijo que en media hora estaría en mi casa. Quise negarme, ponerle la excusa del cansancio, del dolor de cabeza. Pero la voz me traicionó. Dijo casi alegremente: «Te espero». Vino con un enorme ramo de rosas y una caja de bombones de una tienda famosa de las Ramblas. Me abrazó en el umbral, hundió el rostro en mi pelo. «Te he echado tanto de menos que no tengo fuerzas», susurró. Nos sentamos en la cocina, tomamos té. Carlos hablaba de las reuniones, de los socios, de lo cansado que estaba de los viajes de negocios. Yo miraba su rostro, conocido, querido, e intentaba descubrir en él la mentira. Pero solo veía cansancio y ternura. «Estás rara», notó, tomando mi mano. «¿Ha pasado algo?» «Solo cansada del trabajo». Forcé una sonrisa. «Nuevo proyecto, los plazos aprietan». Me acarició la palma con el pulgar. «Aguanta un poco más, cariño, pronto todo cambiará. Estaremos juntos de verdad». Esas palabras las había oído ya cientos de veces. Antes calentaban el alma. Ahora cortaban como cristales rotos. Carlos se fue pasada la medianoche. Me besó al despedirse, prometió llamar mañana. Y aquí estaba yo tumbada en la oscuridad, dándole vueltas en la cabeza a todo lo que había dicho Isabel. Por la mañana, tomé una decisión. El viernes al mediodía, marqué el número de Carlos. Contestó después del tercer tono. «Hola, cariño, ¿cómo estás?» «Carlos». Hice que mi voz sonara inquieta. «Necesito verte. Mañana. Es importante». Pausa. Corta, pero la sentí. «¿Mañana?», repitió. «Marina, mañana tengo una obra en Las Rozas. Todo el día fuera, ¿entiendes? El móvil puede no tener cobertura». Algo dentro se rompió y cayó al vacío. «Pero es realmente importante», insistí, apretando el teléfono hasta que los dedos se me pusieron blancos. «Necesito hablar contigo, en persona». «Cariño». Su voz se volvió suave, envolvente. «Hagámoslo el domingo, ¿vale? O el lunes por la tarde. Soy todo tuyo, te lo prometo. Pero mañana de ninguna manera. Los clientes esperan, no puedo fallar». «Vale», susurré. «El domingo». Nos despedimos. Bajé el teléfono a la mesa y me quedé mirando la pared. Isabel tenía razón. Se había negado. Había inventado una razón, e incluso con la voz no delató que mentía. Habló sinceramente, casi con pesar. Saqué la tarjeta, marqué el número con dedos temblorosos. «¿Marina?». Isabel contestó enseguida. Se negó. Solté. Dijo que mañana todo el día en la obra. Silencio. Luego un suspiro. Lo pensaba. «Marina, necesito contarte algo. ¿Podemos vernos?» «¿Cuándo?» «Hoy por la tarde, en mi casa, si no te importa. Allí nadie nos verá seguro». El piso de Isabel en Chamberí resultó ser grande y luminoso. 3 habitaciones con techos altos, parqué, estanterías hasta el techo. Olía a café y a algo más, hogareño, acogedor. «Pasa». Isabel me llevó a la cocina. «¿Quieres té? ¿Café?» «Agua, por favor». Me sirvió un vaso, se sentó enfrente. «Contraté a un detective privado hace 2 semanas. Comenzó sin preámbulos. Costó 1.500 euros. Había estado ahorrando dinero durante mucho tiempo para un día negro. Pensaba que ese día nunca llevaría». Sacó una tableta, abrió una carpeta con fotografías. «Aquí, sábado, día 10. Parque del Retiro, 2 de la tarde». Tomé la tableta. En la foto estaba Carlos. Caminaba por una alameda del parque, cogido de la mano de una niña de unos 8 años. Al lado una mujer de unos 35, pelo rubio, delgada. Carlos decía algo, reían, parecían una familia. «Siguiente foto», dijo Isabel en voz baja. Carlos compraba un helado a la niña, luego abrazaba a la mujer por los hombros, luego los 3 sentados en un banco,
La niña enseñaba algo en el móvil. Se llama Lucía, continuó Isabel. 35 años, divorciada. Trabaja de administradora en un gimnasio en Getafe. Sueldo unos 1.400 euros. La hija Sofía, 8 años, va a segundo de primaria. El exmarido no paga la pensión, desapareció. ¿De dónde sabes todo esto? No podía apartar la vista de las fotos. El detective se esforzó. Averiguó que Carlos le alquila un piso, un estudio en Getafe cerca de ese gimnasio. Paga 900 euros al mes. Se ve con ella regularmente, los sábados. Getafe, en el otro extremo de Madrid desde donde yo vivía. Hace el papel de padrastro cariñoso. La voz de Isabel se endureció. Lleva a la niña al parque, compra juguetes. Lucía piensa que se casará con ella en cuanto resuelva los asuntos del negocio. ¿Te suena conocido? Asentí sin poder hablar. El detective revisó su móvil con un programa especial. Isabel pasó el dedo por la pantalla abriendo nuevas fotos. Conversaciones con 3 números diferentes. Contigo se comunica por las tardes entre semana. Con Lucía los fines de semana. Conmigo por la mañana y durante el día, cuando estoy trabajando. ¿Cómo es posible? Susurré. ¿Cómo se puede engañar a todas tan virtuosamente? Estudia a cada una de nosotras. Isabel cerró la tableta. Encuentra los puntos débiles y presiona en ellos. A mí me hablaba de la crisis de mediana edad, de que debía ser una esposa paciente. Sabía que valoro la estabilidad, temo los escándalos. A ti te prometía un nido familiar y protección. Veía que eras vulnerable tras esa historia con el prometido. Y a Lucía, una familia completa para la hija. Lo calculó todo. Me levanté, me acerqué a la ventana. Abajo pasaba gente, personas normales con vidas normales y comprensibles. Y yo estaba en un piso ajeno, descubriendo que los últimos 18 meses había vivido en una hermosa mentira. ¿Qué quieres de mí? Pregunté sin darme la vuelta. Encontrarme con ella, con Lucía, las 3. Me volví. ¿Para qué? Para contrastar los hechos. Isabel se acercó, para entender la escala de sus manipulaciones y para decidir qué hacer después. Marina, no somos enemigas. Todas somos víctimas de un solo hombre. Y si nos unimos, no podrá escabullirse. ¿Ella sabe de nosotras? Todavía no. El detective contactará con ella. Dirá que hay información importante sobre su pareja de hecho. Aceptará. La gente siempre acepta conocer la verdad, incluso cuando la teme. Volví a la mesa. Me dejé caer en la silla. ¿Cuándo? Pasado mañana, el domingo, aquí, en mi casa. Carlos ese día suele estar conmigo, así que tanto Lucía como tú estáis libres. ¿Y si no lo cree? ¿Si piensa que nos lo hemos inventado todo? Le mostraremos pruebas. Isabel puso delante de mí otra carpeta. Fotos, conversaciones, extractos bancarios. El detective recopiló un dossier. Lucía no es tonta, lo entenderá. Abrí la carpeta. Allí estaba todo. Cada cena, cada regalo, cada cita de Carlos con las 3 mujeres durante los últimos 2 meses. El detective había trabajado minuciosamente. Incluso nos regaló los mismos regalos. Murmuré mirando la lista. Las 3 pulseras iguales, perfume, flores de la misma tienda. Conveniente, asintió Isabel. No hace falta recordar a quién le regalaste qué. Un guión para todas. Nos quedamos en silencio. Tras la ventana oscurecía. En algún lugar abajo alguien reía, alto, despreocupado. Estoy de acuerdo, dije finalmente. Me encontraré con ella. Quiero mirarla a los ojos. Isabel puso su mano sobre la mía, cálida, firme. Gracias. Lamento que haya salido así. No te merecías esto. Tú tampoco lo merecías. Nadie merece este trato. Retiró la mano. Pero ahora tenemos la oportunidad de arreglarlo todo.
Mostrar a Carlos que las mujeres no son juguetes y que es mejor no jugar con nosotras. Salí de su casa tarde por la noche. Volví a casa en el metro mirando la ventana negra. En el reflejo veía mi rostro, demacrado, ajeno. Hace 2 días era feliz. Esperaba el momento en que Carlos se divorciara y empezáramos una vida nueva. Ahora sabía. Una vida nueva realmente empezaría. Solo que no la que me había imaginado. El domingo salió gris y pesado, como si el cielo aplastara la ciudad con su peso plomizo. Me desperté temprano, aunque casi no había dormido en toda la noche. Carlos llamó ayer por la tarde. Decía que estaba cansado tras la obra, que mañana sin falta nos veríamos. Su voz sonaba rutinaria, incluso cansada. Ni un atisbo de mentira. Escuchaba e imaginaba cómo en ese mismo momento quizás estaba tumbado al lado de Lucía, o sentado con su hija viendo dibujos animados, haciendo el papel de padrastro cariñoso. Llegué a casa de Isabel a las 3. Subí las escaleras despacio, deteniéndome en cada rellano. Quería darme la vuelta y salir corriendo, pero las piernas me llevaban arriba, al piso donde me esperaban respuestas. Isabel abrió la puerta enseguida. Se veía tranquila, profesional. Pantalones oscuros, blusa clara, pelo recogido. Una psicóloga preparándose para una sesión difícil. «Pasa», se hizo a un lado. «Ella ya está aquí». Entré en el salón y la vi. Lucía estaba sentada en el sofá con las manos apretadas sobre las rodillas. Delgada, con pelo rubio hasta los hombros, jersey sencillo y vaqueros. Rostro pálido, ojos rojos. Había llorado recientemente, se veía enseguida. Levantó la mirada, se encontró con mis ojos y vi en ellos la misma desorientación que sentía yo. «¿Lucía?» Isabel se acercó a ella. «Esta es Marina, la chica de la que te hablé». Lucía asintió sin pronunciar palabra. Me dejé caer en el sillón de enfrente. El silencio se colgó pesado, pegajoso. «¿El detective te lo contó todo?», preguntó Isabel sentándose al lado de Lucía. «Sí». La voz de Lucía era ronca, rota. «No lo creía. Pensaba que era algún error, o que vosotras solo queréis separarnos». Me miró, luego a Isabel. Pero me enseñó fotos, pruebas. Su voz tembló. «Carlos me prometió, decía que se casaría, que sería papá para Sofía, que seríamos una familia de verdad». Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Las apartó con la palma, enfadada, como si se enfadara consigo misma por la debilidad. «¿Cuánto tiempo lleváis juntos?», pregunté en voz baja. 8 meses. Lucía se sonó la nariz. «Nos conocimos en el gimnasio donde trabajo. Vino a comprar un abono. Empezamos a hablar. Era tan atento. Preguntaba por mi vida, por mi hija. No como otros hombres que solo hablan de sí mismos». Cayó mirando al suelo. Luego me invitó a un café. Dijo que le gustaba, que hacía tiempo que no conocía a una mujer tan sincera. Le confesé que criaba sola a Sofía, que el exmarido nos abandonó. Carlos me cogió la mano y dijo: «Ya no estás sola». Isabel sacó de la mesa una carpeta, la abrió. «¿Te alquila un piso en Getafe?». «Sí», asintió Lucía. «Decía que es temporal, hasta que resuelva asuntos del negocio. Luego nos mudaremos a su piso, grande, donde Sofía tendrá su propia habitación». «¿Y tiene días en que no está localizable?», continuó Isabel. «Miércoles y viernes», respondió Lucía. «Los miércoles tiene reuniones hasta tarde, los viernes sauna con socios. Siempre avisa con antelación, dice que no me preocupe». Capté la mirada de Isabel. Miércoles son mis días, viernes los suyos. «¿Te regaló algo?», pregunté. Lucía levantó la mano, mostró la muñeca.
pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de corazón, igual que la mía, igual que la de Isabel. Por mi cumpleaños, susurró Lucía. Dijo que es un símbolo de nuestro amor. Isabel puso sobre la mesa 3 fotos, 3 manos con pulseras idénticas. Compró 3, el mismo día, en la misma tienda de Gran Vía. El detective comprobó el recibo. Lucía se quedó mirando las fotos. Su rostro se volvió blanco como la tiza. No lo entiendo, murmuró. ¿Cómo se puede? ¿Cómo una persona puede mentir así? Si con Sofía era tan bueno. La llevaba al parque, compraba juguetes. Ya lo llamaba tío Carlos. Lo esperaba cada sábado. ¿Cada sábado?, repitió Isabel. Sí, es nuestro día. Todo el día con nosotras. Paseamos, vamos al cine, comemos juntos. Sofía se encariñó tanto con él. Su voz se rompió definitivamente. Se tapó la cara con las manos, los hombros temblaron. Isabel le pasó en silencio servilletas. Yo me quedé sentada, entumecida. Dentro rugía una tormenta, rabia, dolor, asco. Pero sobre todo, lástima por esta mujer que creyó en un cuento de hadas sobre una familia feliz. Me da tanta vergüenza, susurró Lucía entre lágrimas. Yo comprobé. Lo busqué en internet, pregunté dónde trabajaba. Todo coincidía. La empresa real, el cargo real. Pensaba, si una persona es tan exitosa, no tiene nada que ocultar. Es un profesional, dijo Isabel duramente. Llevo 15 años casada con él, y solo ahora entendí quién es en realidad. Sacó la tableta, abrió una tabla. Contrastemos hechos. Lucía, ¿te dijo que estaba divorciado? Sí, dijo que la exmujer vive en otra ciudad, que se separaron hace 3 años. ¿Marina? Que está casado, pero el matrimonio está muerto, que el divorcio es cuestión de tiempo. Y a mí... Isabel dejó la tableta en la mesa. Me dice que tiene una crisis de mediana edad, que necesita tiempo para aclararse, pide paciencia. Pasó el dedo por la pantalla. 3 mujeres, 3 historias diferentes, 3 horarios, todo calculado al minuto, mirad. En la pantalla había una tabla. Días de la semana, horas, lugares. Lunes, martes y jueves por la tarde con Marina. Miércoles supuestamente en reuniones, en realidad en casa conmigo. Viernes en la sauna, otra vez conmigo. Sábados todo el día con Lucía. Domingos día familiar conmigo, restaurantes, teatro, encuentros con amigos. ¿Cómo es siquiera posible?, susurré. Tanta mentira, tanto detalle. Heredó el negocio de su padre, respondió Isabel. La empresa funciona sola, tiene un gerente. Carlos no necesita estar en la oficina de mañana a noche. Va un par de veces por semana, firma papeles y libre. Tiene tiempo de sobra. Lucía se levantó, se acercó a la ventana. Y yo pensaba qué ocupado estaba, dijo hacia la ventana. Me preocupaba distraerle de asuntos importantes. Decía, no te preocupes, para ti y Sofía siempre encontraré tiempo. Se dio la vuelta, nos miró. Sofía preguntaba cuándo el tío Carlos se mudaría con nosotras. Yo decía, pronto, cariño, aguanta un poco más. Y él no iba a hacerlo en absoluto, ¿verdad? No, respondió Isabel. Creo que no iba a casarse con nadie. Le conviene así. 3 mujeres, 3 fuentes de atención y admiración. ¿Para qué cambiar algo? Yo me levanté, no podía seguir sentada. ¿Qué nos dice que es verdad?, pregunté. ¿Quizás incluso su nombre no es Carlos? El nombre es real. Isabel negó con la cabeza. La empresa real, el dinero real. No es un estafador en el sentido común, es un manipulador. Estudia a las mujeres, encuentra puntos débiles y juega con ellos. Me miró. Marina acaba de vivir una traición de su prometido.
Estaba vulnerable, buscaba protección. Carlos le dio sensación de estabilidad, prometió familia. Luego a Lucía. Lucía cría sola a su hija, vive de sueldo a sueldo, sueña con una familia completa para la niña. Carlos jugó el papel de padrastro ideal, y finalmente a sí misma. Y yo temo la soledad y los escándalos, valoro la estabilidad. Presionó mi miedo al envejecimiento. Decía que debía ser una esposa comprensiva, que son dificultades temporales. Estábamos de pie las tres en medio del salón. 3 mujeres a las que un hombre convirtió en marionetas. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucía en voz baja. ¿Simplemente irnos a casa y olvidar? No, respondió Isabel firmemente. Le mostraremos que las mujeres no son juguetes, que no se puede tratar así. ¿Cómo?, me acerqué. Lo desenmascaramos, públicamente, para que no pueda escabullirse y mentir. ¿Pero cómo?, repitió Lucía. Isabel tomó de la mesa otra carpeta, la abrió. Carlos tiene dentro de 2 semanas el aniversario de la empresa, 20 años. Banquete en el restaurante Las Estaciones, en la carretera de Colmenar. 50 invitados, socios, clientes, amigos, todos los que lo conocen como empresario exitoso y persona decente. Nos miró. Allí lo atraparemos, delante de todos, para que la reputación se derrumbe junto con la mentira. Pero no es tonto, objeté. Si las 3 aparecemos en el mismo restaurante, lo entenderá enseguida. No apareceremos. Isabel sonrió, y en esa sonrisa había algo depredador. Lo atraeremos allí, a cada una por separado, para que no pueda negarse. Desplegó ante nosotras hojas con el plan. Yo estaré en el banquete como su esposa, oficialmente. Él mismo me invitará, como siempre, en los eventos corporativos. Ese es mi papel. Lucía y yo nos miramos. ¿Y nosotras? Marina, tú le llamarás en pánico. Dirás que estás embarazada, que te encuentras mal, que necesitas verle urgentemente. No podrá negarse. El embarazo es serio. Temerá que hagas algo. Pero no estoy embarazada, murmuré. Él no lo sabe. Lo principal es interpretar convincentemente. ¿Podrás? Asentí, aunque dentro todo se comprimió en un nudo. ¿Lucía? Isabel se volvió hacia ella. Tú le llamarás después. Dirás que Sofía tuvo un accidente. Caída en el colegio, estás en el hospital, estás en shock. Necesitas su apoyo urgentemente. Pánico, lágrimas. Vendrá corriendo. Pero, ¿y si quiere venir al hospital? Lucía frunció el ceño. Dirás que ya vuelves a casa del hospital. Los médicos dijeron que todo está bien, pero tú estás en shock, no puedes calmarte. Necesitas su apoyo urgentemente. Y mencionarás que estás cerca de Vallecas, desorientada, no conoces bien la zona. Describir el distrito, el centro comercial, el Babión, las calles. Carlos entenderá que estás cerca del restaurante y te propondrá encontrarte allí. Isabel nos recorrió con la mirada. El restaurante está en la carretera de Colmenar, no lejos de Vallecas, donde vive Marina. Esto es importante. Marina pedirá verle porque le viene bien. Carlos mismo propondrá encontrarse en una sala contigua del restaurante para no perder tiempo. Y Lucía resultará estar cerca casualmente. Se desorientará en un barrio desconocido. Describirá las señas, centro comercial, letreros. Carlos entenderá que está a 5 minutos del restaurante y también la invitará allí. 3 salas, 3 mujeres, murmuré. Y él entre nosotras. Exacto, asintió Isabel. Me senté, sintiendo cómo las piernas temblaban. Es arriesgado. Lo es. Isabel me miró directamente. Pero también lo es seguir viviendo en su mentira. Marina, ¿quieres pasar otros 18 meses esperando? Lucía, ¿quieres que Sofía se encariñe más con él para que luego le rompa el corazón? Yo pasé 15 años con este hombre. No quiero ni un día más. Lucía asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Quiero que entienda cómo es ser traicionado. Miré a Isabel.
luego a Lucía. Yo también estoy de acuerdo. Pasamos otra hora juntas discutiendo cada detalle. Isabel era metódica, precisa. Repasamos los tiempos. Yo llamaría a las 6 cuando el banquete empezara. Lucía a las 7:30, cuando Carlos ya estuviera nervioso manejando 2 situaciones. La confrontación final a las 8. Ensayad vuestras llamadas, dijo Isabel. Marina, necesita sonar asustada, vulnerable, al borde del pánico. Lucía, necesita sonar desesperada, perdida. Él debe creer que ambas necesitáis urgentemente su ayuda. ¿Y si sospecha algo? Preguntó Lucía. ¿Si entiende que es una trampa? No entenderá. Isabel sonrió fríamente. Está demasiado seguro de sí mismo. Cree que nos controla a todas, que somos débiles, necesitadas, dependientes de él. Nunca imaginará que nos hemos unido. Nos levantamos para irnos. En la puerta Lucía me abrazó. Tengo miedo, susurró. ¿Y si algo sale mal? Estaremos juntas, le dije. Eso es lo que importa. Isabel nos acompañó hasta la salida. 2 semanas, dijo. Preparaos, ensayad. Y recordad, no estamos haciendo nada malo, solo mostramos la verdad. Salí a la calle. La lluvia había parado, las aceras brillaban húmedas bajo las farolas. Caminé hacia el metro pensando que dentro de 2 semanas todo cambiaría. La mentira se derrumbaría, la verdad saldría a la luz. Y Carlos sabría que las mujeres que consideraba débiles resultaron ser mucho más fuertes de lo que jamás imaginó. Saqué el móvil, abrí la aplicación de grabadora, la probé, comprobé que funcionara bien. Luego la cerré y la guardé en el bolsillo. Lista. 2 semanas pasaron como en la niebla. Carlos llamaba cada día, venía a citas, traía flores. Yo sonreía, le besaba de vuelta, decía las palabras correctas. Dentro todo estaba entumecido. Miraba su rostro y veía no a la persona amada, sino a un extraño, desconocido. Un actor interpretando un papel. Isabel y yo nos escribíamos cada día. Comprobábamos detalles, precisábamos tiempos. Lucía llamaba una vez cada 3 días. Su voz cada vez sonaba más firme. Había encontrado fuerzas para decirle a su hija que el tío Carlos ya no podría venir. Sofía lloró. Lucía lloró con ella, pero no cambió de decisión. Mejor ahora que después, me dijo por teléfono. Mejor un pequeño dolor ahora que uno enorme dentro de un año. La víspera del banquete casi no dormí. Estaba tumbada en la oscuridad, repasando en la cabeza la conversación que tendría con Carlos. Ensayaba entonaciones, buscaba palabras. Necesitaba interpretar a alguien asustada, desorientada, al borde de la histeria. Para que creyera, para que no sospechara la trampa. Por la mañana llamó Isabel. ¿Lista? No lo sé, confesé. Tengo miedo de no poder, de que la voz me traicione. Podrás, dijo firmemente. Recuerda todo lo que te prometió. 18 meses de mentira. Y no tendrás que actuar. La rabia lo hará todo sola. Tenía razón. El banquete empezaba a las 7 de la tarde. A las 6 llamé a Carlos. Contestó después del segundo tono, animado, contento. Marina, hola. ¿Cómo estás, cariño? Carlos. Puse temblor en mi voz. Necesito verte, ahora mismo. Pausa. Corta, cautelosa. Cariño, hoy tengo el evento de la empresa, el aniversario de la compañía, ¿recuerdas? Te lo conté. Lo recuerdo. Mi voz se quebró a media nota, y no fue actuación. Pero esto no puede esperar. Carlos, yo... estoy embarazada. Silencio. Largo. Denso. ¿Qué? Habló más bajo, más cauteloso. Marina, ¿estás segura? 3 test, todos positivos. Apreté el teléfono tan fuerte que los dedos se me pusieron blancos. Tengo miedo. No sé qué hacer. Te necesito, ahora.
Cariño, tranquilízate. Empezó a hablar suave, envolventemente, como siempre cuando necesitaba consolarme. Son buenas noticias, ¿verdad? Lo conseguiremos. Todo saldrá bien. Pero estás en el banquete. Sollocé. Tienes invitados, socios. No puedo distraerte. Oye, interrumpió. Tú eres más importante que cualquier banquete. ¿Dónde estás ahora? En casa, en Vallecas. No puedo ir a ningún sitio. Estoy sentada temblando. Escúchame con atención. Su voz se volvió decidida. El banquete es en el restaurante Las Estaciones, en la carretera de Colmenar. No está lejos de ti, unos 20 minutos. Ven allí. Hay salas separadas, salas VIP. Le diré al administrador que te guíe. Hablaremos tranquilos, arreglaré todo con los invitados y volveré contigo, ¿vale? Representé un sollozo de alivio. Gracias, Carlos. Salgo ahora. Te espero, cariño, y no te preocupes, todo saldrá bien. Nos despedimos. Bajé el teléfono, me sequé las palmas sudorosas en los vaqueros. Primera etapa superada. El restaurante Las Estaciones me recibió con luz tenue y olor a comida cara. Di mi nombre a la administradora. La chica asintió. Me llevó por el vestíbulo a una sala separada. Habitación pequeña con sofá, mesita, iluminación suave. Para reuniones privadas. Me senté en el sofá. Puse las manos sobre las rodillas. Temblaban. Cerré los dedos en puños. Carlos apareció en unos 5 minutos. Entró corriendo en la habitación, preocupado, inquieto. Me abrazó fuerte, casi dolorosamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No lo sé. Me hundí en su hombro. Carlos, esto es todo tan inesperado. No lo planeé. Tranquila. Me acariciaba la espalda. Lo conseguiremos. Te prometí una familia, ¿recuerdas? Pues ha llegado antes de lo planeado. ¿Y el divorcio? Pregunté sordamente. ¿Con Isabel? Dijiste que aún no está todo decidido. Lo resolveré más rápido, aseguró. Ahora tengo razón para darme prisa. Nuestro bebé, nuestra familia. Hablaba tan sinceramente, tan cálidamente. Si no hubiera conocido la verdad, habría creído cada palabra. Quédate aquí. Me besó en la coronilla. Voy con los invitados. Diré un par de palabras y vuelvo. Media hora máximo. Pídete, come algo. Ahora necesitas fuerzas. Se fue. Me quedé sola en el silencio de la sala VIP. Saqué el móvil. Escribí a Isabel. Estoy en el sitio, creyó. La respuesta llegó instantáneamente. Perfecto, en media hora, Lucía. Lucía llamó a Carlos exactamente a las 7:30. Lo sabía porque Isabel envió un mensaje. Empezó. Carlos en ese momento estaba en el salón principal. Oía a través de las paredes voces apagadas, risas, tintineo de copas. Daba un discurso agradeciendo a los socios por 20 años de trabajo conjunto. Luego, las voces se apagaron. La música sonó más baja. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. Carlos entró rápido, rostro tenso. Marina, perdona, imprevisto. Necesito ausentarme unos minutos más. ¿Qué pasó? Me levanté del sofá. Problema con un cliente. Ya retrocedí hacia la puerta. Nada serio, pero necesito resolverlo urgentemente. Quédate aquí, vuelvo enseguida. Desapareció. Me asomé al pasillo. Carlos iba hacia otra sala, la de banquetes al fondo del restaurante. Hablaba por teléfono, voz preocupada, tranquilizadora. Lucía había interpretado su papel. Pasaron 20 minutos. Carlos corría entre salas. Veía cómo salía del salón principal donde estaba Isabel con los invitados. Luego desaparecía en el de banquetes donde esperaba Lucía. Luego venía corriendo a mí, tiraba sobre la marcha. 5 minutos más, cariño, aguanta. Y desaparecía otra vez. Su rostro se volvía cada vez más tenso. Probablemente Lucía también exigía atención, no le dejaba ir. E Isabel, en el salón principal, esperaba que volviera con los invitados.
A las 8 recibí mensaje de Isabel. Sal al vestíbulo, en 1 minuto. Me levanté, me arreglé el pelo, respiré hondo. Abrí la puerta y salí al pasillo. Hacia mí, desde la sala de banquetes, salía Lucía. Pálida, con ojos rojos, pero se mantenía recta. Nuestras miradas se encontraron, asintió. Del salón principal salió Isabel, tranquila, serena, con vestido azul marino. Detrás de ella se veían invitados, varias personas asomadas al pasillo, intrigadas. Y entre nosotras, en el centro del vestíbulo, estaba Carlos, con un ramo de rosas rojas en las manos. Acababa de comprarlas en la tienda del restaurante junto a la entrada. Probablemente iba a regalármelas para tranquilizarme. Se quedó helado mirándonos a las 3. Su rostro se puso blanco. «¿Isabel?», murmuró ronco. «¿Qué...?» «Carlos». Isabel dio un paso adelante. Su voz sonó alta, clara. «Te presento. Esta es Marina, tu novia durante 18 meses. Por cierto, está embarazada de ti». Los invitados en el salón principal se callaron. Alguien salió al vestíbulo para ver mejor. «Y esta es Lucía», continuó Isabel señalándola. «La futura madre de tu hijastra Sofía. Le prometiste casarte con ella y ser papá para su hija». Carlos retrocedió hacia la pared. Las rosas cayeron de sus manos, se esparcieron por el suelo. «Esto es algún malentendido». Intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida, patética. «Isabel, no entiendo de qué...». «¿No entiendes?». Di un paso adelante, levanté el móvil, puse la grabación a todo volumen. Del altavoz salió su voz, la misma que había sonado media hora antes en la sala VIP. «¿Cómo estás? ¿Todo bien? Lo conseguiremos. Te prometí una familia, ¿recuerdas? Pues ha llegado antes de lo planeado. Nuestro bebé, nuestra familia». Carlos palideció aún más. «Marina, esto... Quería tranquilizarte, estabas en pánico. Ahora escucha esto». Lucía levantó su móvil, pulsó reproducir. Voz de Carlos, tierna, cariñosa. «Sofía es para mí como una hija de verdad, lo sabes. Te quiero. Estaremos juntos, lo prometo. Solo necesito un poco más de tiempo». La grabación se cortó. El silencio en el vestíbulo se volvió zumbante. Los invitados permanecían inmóviles. Alguien ya sacaba el móvil para grabar. 2 mujeres, 2 promesas, simultáneamente. Isabel sacó la carpeta, la abrió. Y aquí las pruebas documentales. Puso sobre una mesita junto a la pared fotografías. Pulseras idénticas en 3 manos diferentes, extractos bancarios con restaurantes y regalos, fotos de Carlos con cada una de nosotras en diferentes momentos. 18 meses con Marina, 8 meses con Lucía, 15 años conmigo. Isabel recorrió con la mirada a los invitados. 3 mujeres, 1 hombre, un guión de mentira para todas. Carlos se dio la vuelta hacia los invitados, intentó forzar una sonrisa. «Ignacio, Sergio, esto es todo un malentendido. Asuntos personales, no vale la pena darle importancia». «¿Asuntos personales?». Isabel alzó la voz. «Has estado engañando durante años a 3 mujeres. Jugaste con nuestros sentimientos, manipulaste, diste promesas vacías». «Isabel, cálmate». Carlos dio un paso hacia ella, extendió la mano. «Estás cansada, necesitas...». «No te atrevas», retrocedió. «No te atrevas a decirme qué necesito». Algo en Carlos se rompió. Su rostro se deformó, la voz se volvió malvada, cortante. «Basta de este espectáculo», gritó. «Sí, tuve relaciones. ¿Y qué? Soy un hombre, tengo necesidades». Señaló con el dedo hacia mí. «Tú, Marina, ¿tú quién eres siquiera? Una chica pobre con sueldo de 2000 euros. ¿Pensaste que me casaría contigo? Te agarrabas a mí por dinero, esa es toda la verdad». Sentí como dentro todo se comprimía en un nudo de hielo. Carlos se giró hacia Lucía. «¿Y tú? Te pegaste con tu niña. ¿Pensaste que mantendría a la hija de otro? ¿Jugar a papá para tu Sofía?».
Lucía palideció, pero no retrocedió. Tú mismo lo propusiste, dijo en voz baja pero firme. Tú mismo la llevabas al parque. Comprabas juguetes. Hacía lo que era necesario, rugió, para conseguir lo mío. Se dio la vuelta hacia Isabel. En sus ojos chapoteaba malicia. Y tú, querida esposa. La voz se volvió venenosa. Eres una aburrida plasta. 15 años aguanté tus lecciones de psicología, tu corrección, tu frigidez. Los invitados se miraban entre sí. Varias personas ya grababan abiertamente con móviles. Uno de los hombres, de unos 50 con traje caro, dio un paso adelante. Carlos, ¿es verdad? Preguntó en voz baja con asco. ¿Todo lo que dicen? Carlos calló. Se apretó contra la pared, bajó la cabeza. Es verdad, Ignacio. Respondió por él Isabel. Aquí los documentos si quiere comprobarlo. El detective recopiló un dossier completo. Le tendió al hombre la carpeta. Este la abrió, hojeó, hizo una mueca. Lo siento, Isabel, dijo. Y a vosotras, chicas, también. Se volvió hacia Carlos. Ya no somos socios. Rescindo el contrato desde el lunes. No trabajo con gente en la que no se puede confiar. Se dio la vuelta y se fue. Tras él se fueron otros. Alguien negaba con la cabeza. Alguien lanzaba miradas despectivas. Las mujeres miraban a Carlos con repugnancia. Uno de los invitados al irse tiró por encima del hombro. Toda la ciudad lo sabrá mañana. El vídeo ya está en la red. En un minuto en el vestíbulo solo quedamos 4. Carlos, Isabel, Lucía y yo. Lo destruiste todo. Graznó Carlos mirando a Isabel. Mi reputación, el negocio, todo. No, respondió tranquila. Tú mismo lo destruiste todo. Nosotras solo mostramos a la gente quién eres en realidad. Se volvió hacia Lucía y hacia mí. Vámonos. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Fuimos hacia la salida. Carlos se quedó de pie junto a la pared entre rosas esparcidas. Destrozado, vaciado, desenmascarado. En la calle hacía frío. La lluvia golpeaba el pavimento. Lucía me abrazó, luego a Isabel. Gracias, susurró, por estar conmigo. Y seguiremos estando, respondió Isabel. Esto aún no es el final. Por delante está el divorcio, la división de bienes, pero lo más terrible quedó atrás. Miré el restaurante. En las ventanas brillaba luz. El banquete terminó. Los invitados se dispersaron. Y mi vida, que durante 18 meses fue mentira, finalmente terminó. Y empezó una nueva. De verdad. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que mi vida cambió hasta ser irreconocible. Estoy sentada en una pequeña cafetería en Malasaña, esperando a Isabel y Lucía. Nos vemos una vez al mes. Así quedó desde aquella noche en el restaurante. Al principio era necesidad, apoyarnos mutuamente, compartir noticias, simplemente hablar con quienes entienden sin palabras. Luego se convirtió en tradición. Buena, cálida. Isabel llega primera. Se ve más joven que hace 6 meses, como si se hubiera quitado un peso invisible de los hombros. Me abraza, se sienta enfrente. ¿Cómo estás?, pregunta, y en su voz suena interés sincero. Bien, respondo y entiendo que no miento. La semana pasada me ascendieron, jefa de departamento de marketing. Sueldo 3.200 euros. ¡Enhorabuena! Isabel sonríe. Te lo merecías. Lucía aparece unos minutos después, sin aliento, con mejillas rosadas. Nos abraza a las 2. Perdón por llegar tarde. Recogí a Sofía del colegio. ¿Cómo está?, pregunto. Genial. Lucía se ilumina con una sonrisa. La apuntamos a danza. Isabel ayudó a pagar un año de clases. ¿Os lo podéis creer? Fue un placer. Isabel hace un gesto con la mano. Ahora tengo dinero suficiente para buenas obras.
El divorcio fue rápido. Carlos no resistió. Después de aquel escándalo en el restaurante no le quedaron cartas. El vídeo se extendió por todo Madrid en 2 días. Su reputación se derrumbó instantánea y definitivamente. Según las capitulaciones matrimoniales que firmó sin leer, Isabel obtuvo la mitad del negocio. Vendió su parte al socio de Carlos por 300.000 euros. Abrió un centro de ayuda psicológica para mujeres, pequeño, acogedor, en Chamberí. Se llama Segunda Oportunidad. Por cierto, Isabel saca el móvil. Tengo noticias. Estoy saliendo con alguien. Lucía y yo nos miramos. ¿Con quién?, preguntamos a coro. Un colega, psicólogo. Nos conocimos en una conferencia hace un mes. Se llama Javier. Tiene 48 años. Divorciado, 2 hijos adultos. Sonríe tímidamente. No tenemos prisa, solo nos vemos, hablamos. Es agradable. Me alegro por ti, digo sinceramente. Yo también estoy saliendo, suelta Lucía inesperadamente. Con un entrenador de nuestro gimnasio, Máximo. También divorciado, tiene 2 hijos. Sofía se ha hecho amiga de ellos. Vamos despacio, con cuidado, pero creo que es algo real. Las dos me miran. ¿Y tú?, pregunta Isabel. Me encojo de hombros. Salgo con un colega, diseñador de nuestra agencia. Sin promesas, sin prisa, simplemente conociéndonos, honestamente. Guardamos silencio sorbiendo café. Tras la ventana cae lluvia fina, típica de marzo en Madrid. ¿Y Carlos?, pregunta Lucía en voz baja. ¿Alguien sabe algo? Isabel asiente. Oí de conocidos comunes. Perdió la mayoría de clientes. El socio compró los restos del negocio por poco dinero. Carlos ahora trabaja como gerente asalariado en una empresa ajena. Sueldo unos 2.500 euros. Para él es una humillación. ¿Intentó salir con alguien?, pregunto, y me sorprendo de que mi voz suene indiferente. Lo intentó. Isabel sonríe con ironía. Pero basta que una chica meta su nombre en Google y todo sale a la superficie. El vídeo, artículos, discusiones. Nadie quiere tener nada que ver. Volvemos a callar. Pienso en la justicia, en que existe. Simplemente a veces hay que ayudarla. ¿Sabéis?, digo finalmente. Estoy agradecida por todo esto, por la lección. Entendí que la felicidad no está en encontrar un salvador, sino en hacerse fuerte una misma. Y que el amor verdadero no se esconde tras promesas. Añade Lucía. Vive en la honestidad. Y en el respeto. Termina Isabel. Chocamos tazas. 3 mujeres a las que un hombre intentó romper. Pero no nos rompimos. Nos convertimos en hermanas. Por la tarde vuelvo a casa. Nuevo piso, 2 habitaciones en buen barrio. Lo alquilé con mi nuevo sueldo. Abro el joyero en la cómoda. El anillo de la abuela con granate yace sobre el cojín de terciopelo. Mañana se lo daré a mi sobrina. Que le traiga amor verdadero, no falso, no inventado. Y yo ya no necesito símbolos ni promesas. Me encontré a mí misma. Y eso es suficiente. Queridos amigos, ¿les gustó nuestra historia? Escriban en los comentarios qué piensan sobre las acciones de Carlos y cómo actuaron las 3 mujeres. Pongan me gusta si la historia les llegó al corazón. Es muy importante para mí. Compartan con sus amigos y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¿De qué ciudad nos escuchan? En la descripción encontrarán la lista de reproducción con todas nuestras historias. Les deseamos buena salud y excelente ánimo.